Este, pues vamos a continuar. La doctora Gisela Espinosa es maestra en ciencias. Ella es además especialista en rehabilitación, tiene estudios en el extranjero, básicamente en los Estados Unidos, es una experta en búsquedas de la bibliografía y da un uso muy bueno de esto, que es muy importante poder buscar en la bibliografía inteligentemente para sacar las efectividades y con esas efectividades poder hacer una evaluación de un medicamento. Si uno se equivoca en las búsquedas va a obtener información errónea o información de origen no muy decente, por decirlo de alguna forma, y entonces uno puede crear una idea de qué producto es efectivo, qué producto es costo efectivo. Entonces, el origen de la información es importante. Doctora, le dejo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Pues bueno, lo vamos a hacer en el modo antiguo. No cambia. Me comenta ya el subdirector que hay diferentes carreras, ¿cierto? Hay enfermería, medicina. Sí. ¿Alguna otra? Psicología. ¿Psicología? ¿Qué más? Anestesiólogos. Anestesiología, ¿qué más? ¿Alguna otra especialidad? Administración, contaduría. Uno que otro pediatra. ¿Uno que otro pediatra? Y la huérfana aquí soy yo porque soy la única de rehabilitación. Pues bueno, esta tarde, en estos escasos 50 minutos que tenemos, 45 minutos, vamos a comenzar. Así porque hay que salir antes, porque me dicen que anochezca y está oscuro. Se lo roben por ahí. Pues bueno, miren, lo que vamos a trabajar en estas 5 clases, bueno, 4 clases y cachito, es lo siguiente. Lo que yo les pediría es que sean preguntones. La otra cosa que les pediría es que yo estoy aquí para ustedes, como ustedes quieran que hagamos y manejemos los seminarios, los talleres, lo vamos a hacer. Las preguntas que quieren hacer pueden escribirlas o traerlas a la siguiente clase o como vayan surgiendo, pueden levantar la mano y lo vamos checando durante o en el momento, no hay ningún problema. Y también las inquietudes que tengan acerca de la revisión, la búsqueda de artículos, etcétera, pueden preguntarme. Si en ese momento tenemos la información aquí, lo vemos, si no, en la siguiente clase lo podemos retomar para que pueda quedar lo más exhaustivo el tema en revisión y que sea de provecho para ustedes. La carta, como la vamos a checar y lo que había comentado con el doctor Soto, es la siguiente. Entonces, el día de hoy, como no tenemos internet, no venimos preparados en esa instancia, estamos checando precisamente ahorita la forma de tener internet para la siguiente clase. El día de hoy vamos a checar un poco, algunos ya tienen mucha idea, otros tienen poca idea, algunos probablemente no. Es tratar de nivelarnos para que todos trabajemos en la misma sintonía. Es decir, muchos tienen mucha experiencia en investigación, muchos tienen poca experiencia, mediana experiencia, cada quien tiene, ¿no?, vivencias distintas. Entonces, lo que quiero es más o menos regularizarnos para que podamos trabajar de esa manera. Entonces, el día de hoy vamos a checar situaciones de un protocolo o un artículo científico o una tesina, etcétera, para que podamos reorganizar tus elementos. Cuenta con esos elementos indispensables que van a favorecer para que hagan búsquedas que sean eficientes, para que encuentren artículos que les sean útiles. También las búsquedas se dividen en 2 circunstancias. Una, ¿cómo quieres el artículo? El artículo lo quieres porque tienes un escenario específico, con un paciente específico, con una enfermedad específica, en un estadio específico, etcétera, etcétera, etcétera. O de pronóstico, o de tratamiento, o de diagnóstico, o de etiología. O tu objetivo es buscar muchos artículos como para una revisión sistemática o un metaanálisis, porque varía un poquito la estrategia de búsqueda, para que puedan obtener el artículo que ustedes requieren sin utilizar mucho tiempo. Y obviamente Google, ¿verdad?, el verbo googlear, googleemos todos, es súper útil, pero lo vamos a utilizar cuando ya hayamos hecho la búsqueda en las interfaces y tengamos el extracto o el abstract, al menos el título de referencia, y entonces si esa referencia podemos pegarla en Google o algún otro metabuscador y entonces obtener el artículo en su abstract o de preferencia su artículo completo, para que no tengan que solicitarlo a la biblioteca de Estados Unidos, a la biblioteca de Estados Unidos, y a lo mejor les genera algún costo
o si tienen ustedes Lilacs o algún otro Sinai o algún otro enlace en el cual puedan tener los artículos gratuitos, pues bueno, esa puede ser otra opción también. Entonces vamos a ver todos estos tips que les pueden ustedes ser útiles para que puedan encontrar artículos. Entonces, ustedes tienen todos estos elementos con los cuales pueden elaborar, dependiendo de lo que quieran, pueden elaborar un proyecto de investigación para hacer una tesis, quien tenga algún otro estudio o aquí dentro del estudio que estén viendo un protocolo de investigación, o esos elementos editarlos para hacer una tesina, que son menos elementos, o de estos elementos tomar los indispensables con los cuales escriban un artículo científico. Entonces, tenemos todo esto y podemos manejar la cosa como ustedes gusten. Podemos hacer un vistazo rápido a estos elementos, o ustedes pueden querer saber únicamente los que requieren para un artículo científico o los que se requieren para una tesina. Yo les traigo aquí todos. Una tesis de investigación, un protocolo de investigación en términos generales, tiene todos estos elementos en la parte escrita. Estos elementos, tanto estos, como estos, como estos, y hasta aquí, que es análisis estadístico, es lo que les va a pedir cualquier comité local de investigación o en el Comité Nacional de Investigación, por ejemplo en el IMSS que está en el Centro Médico, como un anteproyecto para generarles un folio de autorización para que puedan operacionalizar ese proyecto, o sea, ya llevarlo a cabo en el expediente o llevarlo a cabo en el paciente. Entonces, ustedes requieren conocer todos estos elementos, y me preguntan si ya los conocen, hasta aquí, debieran tener antes de operacionalizarlo. O sea, ya debieran tener todo esto completo, sea artículo, o sea tesis, o sea tesina. Una vez teniendo este número de autorización, ustedes pueden operacionalizarlo para generar estos otros apartados, que es resultado, discusión y conclusiones, y obviamente referencias y anexos también van como parte del anteproyecto. Entonces yo aquí les preguntaría, ¿ustedes ya conocen a fondo estos elementos? ¿O cuáles sí y cuáles no? ¿O los han oído nombrar y tienen vaga idea? ¿O tienen mucha idea? Vamos a hacer una votación. ¿Quiénes ya conocen a fondo todos estos elementos y han hecho anteproyectos de investigación? Levanten la mano. En excelencia. Acá, ajá. Que ya conocen a fondo los elementos y que ya han hecho anteproyectos y que ya han hecho proyectos que ya han generado un número de autorización en un comité local o en el comité nacional. ¿Alguien? No. Ok. Entonces vamos al siguiente nivel. No porque mi nivel sea mejor o no, sino vamos a empezar a regularizarlos. Ahora, ¿quién conoce a fondo estos elementos y ha escrito algún anteproyecto? Aunque lo haya operacionalizado o no. Levanten la mano. A fondo, que ya los conozca a fondo todos. ¿En excelencia? Si no, no los veo. En excelencia. A ver acá en excelencia, ¿quién sí los conoce? Ok. ¿Quién medio conoce los elementos o alguna materia vio de estos elementos o en algún momento de su vida por alguna circunstancia cooperó o trabajó con alguien que conoce estos elementos? Ok. ¿Quién tiene mínima idea de cuáles son estos elementos? Mínima idea. ¿Quién no tiene ni idea de qué son estos elementos? No, sí, en serio. A ver, seamos honestos y sinceros para que podamos ver cómo vamos a trabajar. Sincero y honesto. A ver, sinceridad y honestidad por acá. ¿Quién más es sincero y honesto que no conozca o solo conozca de nombre los elementos? Y todos los que se abstuvieron fueron abstemios. ¿Ustedes qué hacen? Mi pregunta es, porque aquí aquí lo que vamos a hacer es trabajar un taller. Entonces en el taller requerimos que todos estén participando, no por mí, para su propio crecimiento. Levi no hace nada y ellos le ayudan. O sea, se junta. Ok, ahora mi pregunta es entonces, equipo, ¿quieren que revisemos alguno de estos elementos? Porque podemos hacerlo, no hay ningún problema, eso es súper rápido, para que podamos hacer un mini taller de esto en una media hora o una hora. ¿Por qué es importante que conozcan algunos de estos elementos? No los vamos a ver todos. Obviamente vamos a ver los que van a ser clave para que ustedes adquieran palabras para que hagan búsquedas estratégicas. Mi pregunta es, ¿quieren que lo hagamos? Sí. Levantemos la mano en excelencia, ¿quiénes sí quieren? Sí, yo creo que es verlo. Fue unánime el asunto. Pero solo como dos o tres. Y los que no levantaron la mano, así era, no me va a preguntar. Es que no me veía.
Ok. Raise your hand. Ok, entonces estamos de acuerdo en que el 90% dijo que sí. Entonces, como yo ya sabía que el 90% iba a decir que sí, ya lo traigo preparado. Entonces, miren, este es un proyecto de investigación y es clarísimo que ustedes cuando van a investigar algo, ya sea porque van a buscar un artículo, porque tienen un paciente específico, o porque tienen una curiosidad que les nació a las 3 de la mañana, o porque su superior se los pidió, o porque están en un equipo que se los está pidiendo, o porque su intención es publicar un artículo sobre un escenario clínico que vieron, es importante que tengan en claro estas preguntas, las cuales les sugiero que se hagan antes de hacer una estrategia de uso. La primera pregunta es, ¿qué voy a investigar? ¿Tienes claro exactamente qué es lo que quieres investigar? ¿O tienes una vaga idea de lo que vas a investigar? Porque es muy diferente. Si ustedes tienen una vaga idea, entonces la búsqueda les va a llevar mucho tiempo, les va a demandar mucha energía y al final probablemente no encuentren lo que están buscando, porque tienen vaga idea. Entonces primero tienen que delimitar qué van a investigar, o sea, el qué, también el cómo van a hacerlo. Cómo van a hacerlo es también importante. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes van a estudiar, se me ocurre, este es un chiste de metodólogos súper famoso, igual no lo conocen, igual sí. Hazme cuenta que ustedes van allá a Cuernavaca, a Morelos, ¿no? Y su intención es los que se avientan en el parapente, ya saben, ¿no? Los que se avientan en el paracaídas del avión y que se caen y fallecen, ¿no? Y dicen, ¿cuántos fallecerán? ¿Cuántos les fallará el paracaídas y a cuántos no? Por ejemplo. ¿Qué será lo ético? Ustedes me van a decir, lo cual parece lógico. Entonces yo quiero investigar cuántos sí se mueren, o sea que les falla el paracaídas y se mueren y cuántos no. Entonces yo digo, sale, voy a hacer un ensayo clínico. Entonces, a unos que les dé el paracaídas no va a funcionar. Yo lo decido así, ¿no? Le tocó rojo o negro, ¿no? Pobre, ¿verdad? A este le tocó rojo, este no sirve, este le tocó negro, este sí sirve, ¿no? Pero ya si bien acá hice mi método aleatorio para ver a quién le tocaba paracaídas que funcionaba y paracaídas que no, ¿no? Y entonces yo los voy poniendo y entonces veo si los que no les funciona se caen y se mueren o quedan vivos o quedan gravemente heridos o encontraron alguna manera de salvarse, ¿no? Para poder contar cuántos fallecieron y cuántos no. ¿Ustedes creen que eso sea ético? No. ¿Por qué? Si es un super estudio de un ensayo clínico, me van a reconocer muy bien porque es un ensayo clínico y voy a demostrar, ¿no? ¿Por qué no? Lleva reserva, no va a fallar el paciente. No, eso ya se los quité. Yo Eso ya, no, pues, por supuesto, yo bien maliciosa, pues ya se los quité, digo, para que no haya, ¿no? No haya gato encerrado, claro, justificaciones. ¿Será ético que yo juegue con la vida de la gente? Obvio no, ¿verdad? Que juegue a ser Dios para ver quién vive y muere. Ajá, solo para contar cuántos se murieron y cuántos no. No. ¿Cómo se les ocurre, los que ya tienen más experiencia en investigación, que podría yo investigar ese dato? Con datos pasados. Retrospectiva. Y, entonces sería investigar el ¿qué? Pues es el número de personas que se mueren cuando se meten en el paracaídas y no funciona, ¿no? Contra los que sí funciona, o contra los que aunque funcionaba, pues no se murieron, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo voy a hacerlo? Entonces, ¿cómo se le ocurre que lo haría? Me dicen, ¿se les puede hablar de usted de tu Pues retrospectivamente ver desde antes cuántos murieron o cuántos vivieron en la Ajá, aquí es muy importante que hagamos una diferencia, porque esto me encanta porque siempre hay confusión. Eso me encanta. Porque fíjense que hay dos palabras que, siendo muy rigurosos, metodológicamente hablando, se confunden. Una es retro o prospectivo y otra es retro o prolectivo. ¿Alguien conoce la diferencia? ¿No? ¿Alguien me dicen porque hay bien maestra en ciencias o maestros? Nada más tú. Nada más yo. Maestro en ciencias. Ok, ocultas. Todos, eso sí, todos. Pero por supuesto, ¿cómo dudarlo? Miren, eso sí, me encanta que quede claro, porque yo sé que de aquí en adelante eso va a ser un parteaguas. Eso es mi conocimiento de la metodología. Es bien importante que diferenciemos. Uno es retro o prolectivo. ¿Retro qué le suena? Y pro, como en pro del progreso, ¿no? Ajá.
Entonces, lectar viene de la palabra recolectar, así nunca se les va a olvidar. Entonces, ustedes cuando escuchen prolectivo o retrolectivo, ¿a qué creen que se refiere con los datos? En el tiempo ¿En el que en el que se recolecta. Entonces, yo recolecto datos del pasado, sería retrolectivo. Yo recolecto datos hacia el futuro, sería prolectivo. Y si recolecto datos del pasado y del futuro, ¿cómo creen que se llame? A ver, a quien me conteste le regalan un punto. Sí, como sé que la pregunta es imposible, así no queden mal el doctor Soto. El doctor Caso, perdón. Estaba pensando en el doctor. El doctor Caso, ya sé que como nadie sabe, nada, no hay problema que regale puntos de gratis, ¿verdad? No, no pasa nada. No pasa nada, perfecto. Cuando son hacia adelante y hacia atrás, es ambilectivo. O sea, bi de los dos, hacia adelante y hacia atrás. Y es diferente que ustedes hablen de eso, que sería este caso, ¿no? Recolectar hacia atrás los datos, retrolectivo, a que hablen de prospectivo y retrospectivo. ¿A qué creen que se refiere esa palabra? Digo, porque la están usando, ¿cierto? Pero si no saben qué significa y la usan, y si alguien les pregunta, ¿qué va a pasar? Pero si ahorita ya lo saben, después cuando les pregunten ya pueden defender su punto, ¿cierto? Con fundamento. Entonces, si es prospectivo o retrospectivo, sabemos que el pro va hacia adelante, ¿cierto? Y el retro va hacia atrás. Pero spectivo es diferente de retrolectivo y prolectivo, aunque son trabalenguas. ¿Saben a qué se refiere eso? ¿Alguien sabe? ¿No? Pues ahorita les voy a revelar la verdad. Hay algo que se llama como una gripa, ¿no? Causa, efecto. Causa. Está la persona obviamente con los criterios, ¿no? Los criterios de Bradford Hill, de causalidad. Está inmunodeprimido, lo dejó la novia, está estresado porque tienen que pegar un informe el otro día y luego se desveló el día anterior, se fue al antro y luego se fue al after y acabó a las 5 o las 6 de la mañana y se fue a bañar y llegó acá. Entonces en esas condiciones fue al cine y pues había flush, ya saben, de todas partes, con gripientos y estornudos, ¿no? Entonces llegó el virus, ¿no? Y fue dosis respuesta adecuada y se enfermó de la gripa. Entonces está la persona, llega a la causa, ¿no? Es el virus de la influenza, no del H1, la X. Llega y se enferma de gripa. Está la causa y hay un. De la causa hay un. Del sano se pone enfermo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, de la causa al efecto, o sea, de aquí al futuro, el presente es que está sano y el futuro es que se enferma porque va al cine en esas condiciones y se enferma de gripa, ¿cierto? Cuando se enferma de gripa, que es de causa a efecto, ¿cierto? Va hacia el futuro. O sea, de aquí para acá, de la causa al efecto, pero no quiero que lo relacionen con el tiempo, sino con la causa y el efecto. Causa, efecto, eso es prospectivo, porque va de causa a efecto. ¿Entiendes? Ajá, simplemente van a recordar prospectivo o retrospectivo, tiene que ver con la causa y el efecto. La causa es un agente o una cosa que condicionó un cambio en ese sujeto o en esa unidad de análisis. Pero si estamos aquí en el presente y esta persona está enferma de algo, por ejemplo, ¿no? De gripa, y yo quiero ir a investigar qué factores estuvo expuesto, o si estuvo expuesto a algún factor en particular, que sea que le haya condicionado, facilitado que ahorita esté enfermo. El que está enfermo es ahorita el presente, ¿cierto? Y yo voy a ir del efecto a la causa probable, como dirían en el Ministerio Público, causa probable. Si estoy del efecto y voy a buscar la posible causa, ¿cómo creen que se llame? Si uno se llamaba del efecto de la causa al efecto prospectivo, ¿cómo se llamará del efecto hacia la causa? Retrospectivo, ¿de acuerdo? Entonces hay prospectivo y retrospectivo. Entonces, en resumen, porque eso es súper importante, ¿quién me dice a qué se refiere retrolectivo y prolectivo? Alza la mano para un punto, no es cierto, para una décima de punto con el doctor Caso. Vamos, vamos. Sean valientes, sean libres y valientes y amorosos y apasionados. Levanten una mano. ¿Quién me dice que es retrolectivo y prolectivo? Retrolectivo es recabar información del pasado. Ok. Solo es Y información. Del presente hacia el. hacia atrás. Ajá. ¿Y prolectivo? Desde el presente hacia adelante. ¿Y ambilectivo? Ambos.
Ok. Bien. Y Ambulectivo si... puede ser como homolectivo. Pues no. Ahí todo es ambiguo. Sí, esas ya son otras diferencias. Entonces eres ambulectivo. Y si digo prospectivo y retrospectivo, ¿quién me dice cuáles son las definiciones? Ahorita que ya lo saben. Que lo diga Lenín. A ver, adelante. Yo soy Por eso. Bueno, una es de tomar en cuenta de la causa al efecto. ¿Cuál sería? De la causa al efecto sería prospectivo. Prospectivo. Y, Y de... del efecto a la causa sería retrospectivo. Ok. ¿Y si están todos de acuerdo? Sí. Eso. Y entonces, ¿cómo sería su diseño de estudio? ¿Por qué sería retrospectivo? Retrolectivo. ¿Sería retro? Porque es información que se va a mantener. Porque sería retrolectivo. Únicamente estamos hablando de recolectar datos del pasado. Ahora que ya estamos en materia, ¿de dónde cree que sacaría esos elementos? Del cómo. ¿Cómo lo haría? Ajá. Ajá. ¿De dónde la sacaría? ¿De documentos de dónde? La aviación civil o de También. la Fuerza Aérea. Además que están en Morelos y están ahí en el paracaídas, ¿saben? Y están ahí, se van a aventar de O de la Santa avioneta. Lucía. ¿Saben la avioneta? De Santa Lucía. Entonces yo quiero hacer una zona en particular, por ejemplo. Santa Entonces Lucía. yo digo, va, ese es de un solo centro, ¿cierto? Entonces me iría probablemente a la bitácora, porque ellos tienen que anotar todo, obviamente, todo lo bueno, todo lo que no es bueno y malo en esta vida, todo lo que sucede y lo que no sucede. Y entonces me iría a esas estadísticas de esa bitácora o de esas estadísticas de los hospitales cercanos o de esas estadísticas, ¿no? De lo que ellos estén reportando. Y tengo que hacer que toda la información sea coherente, porque ellos podrían estar no informando qué es. Y decir que hubo 5 muertos cuando en realidad hubo 50. Se les faltó el 0. Entonces yo lo corroboro con los otros hospitales. Y eso es de un solo lugar. Ese es de un solo centro, que se llama unicéntrico. Si yo lo hago de muchos centros, ¿cómo creen que se llame? Multicéntrico. Ese es en el cómo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la factibilidad de que yo obtenga esos datos? ¿Saben qué es factibilidad? ¿O factible? Claro que se puede llevar a cabo. Que se puede llevar a cabo, ajá. ¿Cuál sería un sinónimo de factible? Posible. ¿Mande? Accesible, viable, ¿cierto? ¿Es viable que yo obtenga esos datos? Así que llegue de civil y bien chique les llegue y le diga, dame tus datos, así. Digo, no sé, igual llego acá, muy bien. Y entonces llego y le pido y a lo mejor se me da, ¿verdad? Pero tienen que checar que es factible. Si ustedes observan, en esta diapositiva lo que estamos checando es todos los asegúnes que ustedes tienen que cubrir para hacer algo. ¿Por qué? Porque si llegan así de civiles, vienen y van y piden información, puede ser que sí se los den, ¿no? O no se los den, porque probablemente requieren un permiso, porque la compañía requiere revelarles datos que son confidenciales. O como aquí queríamos con el doctor tener acceso a internet, ¿no? No nada más así llegamos y pedimos. Entonces, la factibilidad tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con los recursos, tiene que ver disponibilidad de la información y el proceso que requiero seguir para que se me proporcione esa información. Y todo eso tiene relación. Si ustedes ponen en términos globales el tiempo, el dinero, el recurso humano, las personas que tengo para eso, entonces estamos hablando de lo que en el proyecto de investigación se llaman recursos humanos, materiales y financieros. Cuento con todo eso, entonces mi proyecto es factible. Alguno de esos está restringido, pues requiero yo adecuarme. Lo que decíamos hace rato de los medicamentos, ¿no? Que estaban comentando. El medicamento está ahí, se le va a dar el mejor, sí, pero ¿de qué depende? De muchos factores. Eso es lo ideal es que se le dé el mejor medicamento. Pero ¿cuál es mi realidad? Esa es mi eficacia, ¿cierto? Las condiciones ideales. ¿Cuál es mi realidad? Efectividad. ¿Cuál es la realidad donde se desenvuelve el paciente? Entonces son cosas importantes que ustedes requieren tener en cuenta cuando van a hacer cualquier proyecto, van a escribir cualquier artículo científico. La factibilidad. Entonces tienen que saber qué van a investigar, bien claro.
Tienen que saber cómo van a hacerlo, de dónde van a obtenerlo, cuáles son las posibles fuentes, si son pacientes, si son expedientes, etcétera. Cuál es la factibilidad y también el cuándo y el dónde. El cuándo y el dónde obviamente tiene que ver con la recolección de los datos y obviamente el dónde tiene que ver con el lugar donde yo voy a investigar. ¿Es un solo centro? Unicéntrico, son muchos centros. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes hacen un estudio en un solo centro, se somete al comité local al que pertenece ese hospital. Por ejemplo, el que tienen aquí al lado. Y tiene un comité local donde se revisan los proyectos, se da un número de autorización, así como en el seguro, así como en el ISSSTE, etc. Pero si es multicéntrico, o sea, es más de un centro, son varios de donde se va a obtener la información, lo que decíamos hace rato, son muchas compañías, entonces requieren someterlo al Comité Nacional de Investigación, que es seguro, ISSSTE, etc. ¿Y por qué es diferente? Porque los criterios bajo los cuales se revisa el proyecto son de rigurosidad acrecentada, porque tienen que controlar muchísimos más datos, porque no es solo un hospital, sino son varios hospitales, cada uno con sus políticas, cada uno con sus procesos internos, cada uno con sus reglamentos internos también. Y requieren homologar esos procesos. Ahora bien, también requieren saber, y aquí es donde entran las búsquedas, los antecedentes del problema. ¿Cómo saben que lo que yo quiero investigar, que ya vimos que eso no era lo más ético, sino lo más ético es hacer un estudio, obviamente, ¿no?, de búsqueda, que sea en bitácoras, que sería un estudio ya no experimental, sino sería un estudio observacional, ¿no?, donde voy a buscar información, y depende de lo que quiera hacer con esa información, solo describirla o analizarla contra otro grupo, etcétera, que también podemos checar eso. Entonces requiero saber si alguien ya lo hizo. Si alguien ya lo hizo, no tienen por qué volver a hacer el estudio 40 de 39 que ya dijeron lo que sucede. Porque entonces, sí, puede llegar hasta una publicación, por supuesto. ¿Pero tiene algún beneficio real para el paciente? No, ya no está haciendo. Una. Y dos, el dinero que van a invertir, el tiempo que van a invertir, los recursos humanos que van a colocar para trabajar en ese proyecto, ¿realmente vale la pena? ¿Y qué creen que va a decir el Comité Local o Nacional de Investigación cuando ustedes lo sometan ahí? Entonces, todos estos rubros que estamos revisando ahorita, vuelo de pájaro, es importante que cada uno de ustedes lo tome en cuenta cuando quiere elaborar cualquier proyecto de investigación. Puede tener magnitud, actividad y Y debe de contar con todos los elementos, ¿cierto? O sea, y eso vamos a revisar a continuación. Por eso es clave que ustedes sepan cómo buscar y tener tips para cómo hacerlo. En las Fuerzas Armadas hay 3 criterios para hacer un estudio, que viene siendo factibilidad, que son precisamente los recursos, si existen o no existen, es la aceptabilidad, que tiene que ver con el Comité de Ética, si políticamente es aceptable, con las leyes, las normas, y también está la conveniencia, y que es precisamente la conveniencia que si los resultados van a ser útiles o no. Entonces, teniendo esos 3 criterios, pues en resumen, ya la iniciaron. Exactamente. Si no se desecha. Exactamente. Y aparte, si nos ponemos a revisar en la literatura, ¿cuántas repeticiones de estudios hay? solo cambiar una variable. Entonces, mi deber como docente es informarles, así como el médico el deber es informar al paciente. Mi deber como docente es informarles que ahorita en este punto de su vida, justo el día de hoy, ¿qué día es hoy? 22 de septiembre, siendo las casi 7 de la noche, hacemos 6:30. Esto puede ser algo que modifique la forma en que ustedes investigan, puede ser un parteaguas. ¿Y por qué lo hago? Siempre me tomo el tiempo para esto, porque de esto depende, y de que ustedes conozcan bien a qué se refieren esos criterios, el que sea o no necesario, o sea o no trascendente, o sea o no eficaz o efectivo, que ustedes hagan un estudio otra vez. Realmente el dinero o el presupuesto que se invierte en salud es poco. Y si sabiendo ese dato ustedes aún así hacen un estudio, que les digo que ha llegado estudios a aceptarse, ha llegado estudios a publicarse, que son el número 40 de 39,
Pero ¿por qué decir, pues como sí se puede, sí lo voy a hacer porque pues lo requiero para cumplimentar tal requisito? Éticamente y profesionalmente, ahorita que cuentan ya con esa información, mi deber es comentarles y decirles e informarles que de preferencia no lo hagan, porque tienen la información, tienen los requisitos que les están pidiendo. Pero más aún que los libren o no los libren, o que sean súper perspicaces y los puedan librar o no, tiene ahí en cuenta su profesionalismo y su ética. O sea, realmente entonces busco bien cuáles son los antecedentes y hago un estudio que realmente tenga un beneficio para el paciente, en cualquier ámbito que yo me desarrolle. Porque incluso en contaduría o en administración, todas las decisiones que se toman van a repercutir en algún momento en una persona. Aunque de primera instancia no lo hago, porque van a formar parte de un proceso que va a formar parte de un reglamento, de una política interna o externa, o una política general. Entonces, cuando ustedes, muchachos y muchachas, doctores y doctoras, etcétera, etcétera, revisan los antecedentes, pueden darse cuenta realmente lo que sí se ha hecho y realmente lo que nosotros llamamos o conocemos como laguna del conocimiento. Pueden darse cuenta todo lo que ya se hizo, que obviamente ya se hizo, ya tuvo una respuesta, o cuál es lo que falta responder y que tenga en algún punto una trascendencia en el paciente, incluso aunque sea investigación básica. ¿Saben qué es investigación básica, cierto? Con toda confianza pueden preguntarme, ¿saben a qué se refiere? La investigación básica y la investigación clínica, la diferencia. Cuando escuchen algún término que no conozcan, inmediatamente pueden preguntarme, ¿saben a qué se refiere? ¿Sí o no? No. Entonces, investigación básica generalmente se hace en la pre-experimentación, lo que se llama experimentación con tejidos, con células, con sustancias, ¿no? Con animales. Cuando nosotros a partir de ese punto empezamos ya con las fases de la experimentación, 1, 2, 3 y 4, entonces y empezamos a trabajar con seres humanos, ¿no? Entonces ya empieza a partir de ahí algunos de los estadios de la parte experimental hasta llegar a la efectividad. Decimos que es en tiempo real o bien para medir efectos adversos, farmacovigilancia a largo tiempo. Por eso hay medicamentos que están en el mercado y después de cierto tiempo van a salir o permanecer en el mercado de acuerdo a los resultados que ya tienen los estudios de farmacovigilancia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Están despiertos? ¿Están dormidos? ¿Están en somnolencia? ¿Requieren alguna sacudida para regresar a la realidad? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes identifican qué es lo que hace falta realmente investigar, es entonces que pueden dilucidar qué utilidad va a tener, lo que es uno de los 3 criterios, y en qué campo de desarrollo. ¿Cómo saben qué utilidad va a tener? Bueno, esto vamos a tener 2 situaciones. Una es el planteamiento del problema. ¿Alguien sabe qué es el planteamiento del problema? ¿Alguien sabe qué es la justificación? ¿O más o menos tienen idea? ¿Qué sería un planteamiento del problema? Que empezamos con identificar. Ajá. Tenemos que identificar el problema y vamos el desarrollo del problema. Ajá. Y el problema del resultado lo tenemos que englobar en un término bastante pequeño. Ok, ¿y la justificación? Y la justificación es ya el resultado, o sea, analizar si generar una hipótesis y pues el por qué, la importancia de resolver el problema. Ok. ¿Alguien? Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? La justificación contesta la pregunta ¿para qué? Sí. Ok, ya empezamos con los términos clave. ¿Qué efecto va a tener si en verdad lo que investigué cómo es el problema? ¿En verdad es un problema? ¿Y el planteamiento? El planteamiento del problema. ¿Qué Ya se pregunta hace como sería? pregunta, la misma, ahora sí, prácticamente el planteamiento del problema es que con las hipótesis que se están planteando, poder llegar a una determinación si es modificable o no, o queda igual. Esto me encanta. Es que me encanta porque llegan los puntos clave a los cuales quiero llegar. El planteamiento se hace en pregunta, en forma de... Ese es el punto al que quiero llegar. Esa es otra confusión que en este punto de su vida
de metodología de investigación me gustaría aclarar. Pero por eso te dijimos que no sabíamos. Un principio. ¿Mandé? No, me encanta. Sí, ahí partimos. No, a mí me encanta. Fíjese que por eso no le llamo clase, no le llamo cátedra, ¿no? Incluso ni tanto seminario, es más bien un taller, porque en el taller todos trabajamos y todos aprendemos y todos nos enriquecemos. Pero me encanta que llegamos a estos puntos, porque me encanta que por fin podamos diferenciar estas situaciones. Porque otra confusión extremadamente frecuente que encontramos en los alumnos es que ponen planteamiento del problema, título planteamiento del problema, y abajo ponen la pregunta de investigación, ¿cierto? ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han visto? ¿Sí? ¿Quién lo ha visto? A ver, levanta la mano en excelencia. Eso es en excelencia, sí, hasta arriba. ¿Sí? ¿Sí lo han visto, no? Pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que no es adecuado. No voy a decir correcto, incorrecto, bueno, malo, porque pues no hay nada bueno ni malo. Pero metodológicamente no es correcto. ¿Por qué? Porque el planteamiento del problema es un apartado y es diferente al apartado de pregunta de investigación. Entonces, a partir de este momento, si ustedes escriben una tesis o van a hacer un anteproyecto para después hacer un artículo científico, mi deber es informarles que el planteamiento del problema no es sinónimo de la pregunta de investigación, como bien ya lo comentó ahorita, y por eso... ¿Por qué vienen en los libros de investigación? ¿Por qué vienen en el... Exactamente, ¿por qué? Exactamente, por eso ahorita es clase, fue 45 minutos de aclaración de metodología. Porque ustedes van a encontrar, y es su deber como estudiantes del diplomado, revisar distintas fuentes. Distintas fuentes de diferentes años van a dar distinta información, si lo habrán notado. Si revisan una fuente del 80, es diferente a una del 90, diferente a una del 2000, diferente a una del 2010, diferente a una... Y dependiendo del autor, como cada quien tiene una corriente diferente. Entonces, mi deber es comentarles o informarles que, llegando a este consenso, es metodológicamente correcto colocar pregunta de investigación y abajo va la pregunta de investigación. ¿Vamos bien? Y planteamiento del problema es un apartado diferente a la pregunta de investigación. Y justificación es un apartado diferente al planteamiento del problema y diferente a la pregunta de investigación. Porque estamos haciendo las aclaraciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, de aquí en adelante, que ahorita no está el doctor Caso, pero de aquí en adelante, pues está enseñando. De aquí en adelante, lo que les pediría es que si van a colocar en su anteproyecto, que es cualquier antecedente para hacer un artículo o tesis o lo que sea, por favor no coloquen el título planteamiento del problema y pongan la pregunta. Si me lo permiten les voy a decir cómo va el orden. El orden es, y aquí lo tenemos, para que no quepa duda. Ustedes tienen su carátula, agradecimiento, dedicatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí empiezan los elementos importantes. El índice, obviamente, ustedes conocen cualquier proyecto. Y después del índice viene un resumen. El resumen es el resumen. Es decir, donde viene introducción, ¿no? Todo concreto, conciso, como bueno, bonito y grato, así como concreto, conciso. Viene la introducción de 2 líneas, 3 líneas, el objetivo, que es el abstract, lo que conocen en un artículo científico, entonces para que empiecen a checar los elementos de un artículo científico. Después viene material y métodos, donde método de población, criterios de inclusión, exclusión, diseño, qué les van a realizar, cuántas veces lo van a realizar, el análisis estadístico. Después viene resultados, discusión y conclusiones y palabras clave. Si identifican eso en un artículo, ¿cierto? Porque han revisado varios. Ese es un resumen. Después de eso ponen algo que se llama marco de referencia, que si revisan distintos libros o fuentes van a verlo como marco teórico, antecedentes, generalidades, etc. Pero bueno, un término más correcto sería marco de referencia, que son los antecedentes. ¿Vamos bien? Algunos dividen en 2. Ponen introducción, que no es lo mismo que el resumen, aclaremos. Ya vimos cuál es el resumen, ¿cierto? Que es diferente a la introducción, porque en muchas tesis colocan introducción y ahí ponen el resumen. Entonces, no es lo más adecuado. Entonces, el resumen tiene su apartado, e introducción tiene su apartado.
La introducción generalmente es de una cuartilla y generalmente, digo, hablando de una tesis, no de un artículo, y generalmente se va a referir a todos los elementos desde la definición de lo que van a investigar, del qué, y todos los elementos epidemiológicos o estadísticos epidemiológicos. Estadísticas, para, si vamos bien o especificamos ese punto, si vamos bien. Y en marco de referencia, o sea que es esta de división entre introducción y obviamente el marco de referencia. El marco de referencia tendría todo el extenso desde la definición estructurada, etiología, factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, todo lo que ustedes ya conocen, todo lo que se le puede estudiar a una enfermedad. ¿Vamos bien ahí? Entonces, en conjunto, todo se llama marco de referencia. Pueden dividirlo en introducción y estos antecedentes, que se llaman así. Ahora, si ustedes observan, después del marco de referencia, viene el apartado de planteamiento del problema. Después de ese apartado, viene el otro de justificación. Y después de ese apartado, hasta después de esos dos, es donde van a poner la pregunta de investigación. Es decir, que ustedes tienen que llevar al lector, porque ustedes lo van conduciendo con la información relevante, importante, concreta, actual y todo, a donde ustedes quieren que llegue, que es al punto de la pregunta. El que ustedes hagan una pregunta de investigación no es me siento y la hago y ya está bien. Tiene una ciencia que vamos a ver en el principio de la siguiente clase, si ustedes me lo permiten, que lleva englobado estos dos apartados iniciales, que es planteamiento del problema y justificación. ¿De dónde se sustenta el planteamiento del problema y la justificación? Del marco de referencia. ¿De dónde sustentan ustedes su marco de referencia y su introducción? De los artículos científicos que van a aprender a buscar. Es decir, la información que se recolecta. Si ustedes no tienen una búsqueda eficaz o eficiente, o eficaz y eficiente, que son términos diferentes, entonces, desde aquí, toda la investigación está inadecuada. Entonces, desde aquí, si el revisor observa que ahí hay fallas, ¿para qué revisar los demás? Perdieron al lector en ese punto. Si llega a la introducción y en la introducción le están metiendo el resumen y el resumen tenía su propio apartado y a partir de ahí ya lo perdieron. Es como editar la película, empieza la película y no tiene un punto de impacto, ya saben, ¿no? Como todas las películas que ni siquiera empiezan con letra, título, del nombre de la película, no, sino que empieza con una escena impactante, toda la gente así. Ah, pues eso es lo que requieren hacer para vender este producto, porque esto es un producto, ¿cierto? Un producto que van a vender. ¿Por qué? Porque están buscando algo, ya sea obtener un medicamento, ya sea ver el costo, ¿no? Costo-efectividad, costo-beneficio, etcétera, de un servicio, medicamento o lo que sea. ¿Por qué? Porque quieren solicitar que se incluya, porque quieren solicitar que salga, porque quieren informar de un efecto adverso, porque quieren, etcétera, cualquier circunstancia. Entonces requiere eso estar bien sostenido. Y entonces, si ustedes no lo tienen bien sustentado, no hay forma en la que defiendan ese proyecto. Es por eso tan importante la búsqueda estratégica. Después de que ustedes tienen esta búsqueda estratégica, tanto de antecedentes como de artículos, de personas que ya hicieron algo como lo que ustedes hicieron, o personas que hicieron algo de esa enfermedad, pero que no es lo que ustedes hicieron para que puedan sustentar, que hay una laguna del conocimiento, que es lo que vimos en la otra diapositiva. ¿Está? Entonces, si ustedes lo sustentan bien aquí, perfectamente van a poder hacer fácilmente un planteamiento del problema y fácilmente una justificación para elaborar una pregunta de investigación. ¿Cómo se hace una búsqueda de artículos? Se hace una mini búsqueda que ustedes tienen a la mano, se elabora una pregunta, pero vamos a ver los elementos de una pregunta para que sepan que ustedes elaborando una muy buena pregunta, ahí mismo tienen todo. De ahí pueden sacar la hipótesis, el objetivo, el título, el diseño del estudio y las palabras clave para hacer la búsqueda y ver si al final se quedan con esa pregunta o requieren modificarse. Antes de que escriban cualquiera de estas cosas y se ahorren todo ese tiempo invertido. O que incluso lleguen hasta acá y se den cuenta hasta aquí que todo esto no era necesario. Y se ahorran recursos, tiempo, dinero, etcétera. Y aparte colaboran, ¿no?,
un esfuerzo hacer más para que esos 3 criterios realmente se cumplan o no. Incluso antes de que lleguen al punto de revisión allá. Para que cuando ustedes sometan el proyecto, automáticamente saben que en un 99% va a hacerse. Porque ya hicieron todo el trabajo previo. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque ya que son las 7. Entonces, en el último minuto quiero comentarles que requerimos saber entonces cómo hacer una estrategia para una búsqueda. Ya que hicimos la estrategia y tenemos los antecedentes, entonces podemos plantear un problema. Entonces me dirán, ¿y entonces el problema, planteamiento del problema qué contiene, verdad? ¿Tenía una pregunta? ¿No? Ah, ok. Sí, pero yo soy súper atenta aquí. Veo una mano así como que está levantando y me pregunta inmediatamente. Pregunta no, pero dudas muchas. Ah, ok, no, está excelente, me encanta. Entonces pregunten. Entonces, ¿qué es un planteamiento del problema? ¿A qué le suena plantear un problema? Ajá. Cuando somos adolescentes y vamos a pedir permiso para una fiesta, ya saben, fiesta, antro, after, y me quedé en la casa del amigo porque era tan tarde y tan temprano que mejor regresar al otro día, mamá, no vaya a ser que me pase algo. Pero ese regresar al otro día es como regresar a las 12 del día, ¿no? O sea, ya que fui al after, me dormí, ¿no? Recalentada en la casa del amigo, la amiga, descanso después de la sobremesa y entonces ya me regreso a casa. Pues si no, ¿cómo va a ser una fiesta, no? Pero como la mamá ya sabe que de eso se trata, pedir permiso para una fiesta, pues ¿qué requiero yo hacer? Tener un buen sustento, ¿cierto? Que es lo mismo que aquí. Entonces, si yo le voy a plantear a mi mamá o a mi papá o a mi tutor, cuidador, abuelita, abuelito, extensión de familia o lo que sea, incluso pareja, que me voy a ir a una fiesta con mis amigas, amigos, etcétera, entonces, ¿cómo creen que requiera plantear el problema? ¿A qué se referiría? La forma de La forma de abordarlo, ¿qué más? ¿Mande? ¿Cómo qué? Aquí pide comisión para estar. Sí, como son parte de las estrategias, ¿no? O sea, ¿qué requiero yo con ese planteamiento del problema? ¿Qué requiero lograr? Convencimiento, ¿no? Persuasión. Pero a la mamá, al papá, al cuidador extensivo, pareja, etcétera, pues ya después de 5 no es tan fácil, ¿cierto? Obviamente yo requiero tener un buen sustento para entonces plantearle el problema, porque qué tal si me saco una pregunta y yo no tengo buen sustento, ya me tuve que dar la vuelta y me a dar los trastes, ¿no? Y luego hacer otra cosa para que me dejen ir a la fiesta. Entonces, plantear un problema significa que ustedes den, como decían, dar a conocer, exponer, ¿no? ¿Sí tienen una pregunta o todavía no? Es que veo que levanta así y dije, como que sí. Es una pluma, ahora ya le conozco, Ok, entonces. Okay. Entonces, les voy a dejar, porque ya son las 7, les voy a dejar para que lo consulten con la almohada de 2 días, o sea, hoy y mañana, miércoles, para que el jueves que nos veamos ya me digan. Van a investigar, y eso lo hacen en 20 minutos, media hora, a lo mucho, pues se ven muy acá, muy yo acá muy correcto, voy a investigar mucho. ¿Qué elementos o con qué elementos, eso sí anótenlo, ¿verdad? O si tienen un buen rec acá, un buen rec, un buen disco duro acá arriba. ¿Qué elementos y qué preguntas son clave para redactar? ¿Qué elementos y qué preguntas son claves para redactar un planteamiento del problema? ¿Y qué elementos y preguntas son claves para redactar una justificación? Y por lo tanto, teniendo esos elementos, que es súper tranquilo con internet, ya está rapidísimo todo, van a decirme entonces con qué elementos se elabora, escribe, diseña y o lo que sea, me suena como muchos sinónimos, una pregunta de investigación. Porque se van a dar cuenta que escribir una pregunta no es tan fácil como pensábamos, lo cual todos nos dimos cuenta en algún punto de nuestra vida. Entonces, ¿con qué elementos se requieren para escribir una pregunta de investigación? Pero, o sea, todos los elementos, o sea, no los que ustedes consideren, sino cuáles son esos elementos. Y hay acrónimos. El tip que les voy a dar para que encuentren la información fácil es que hay acrónimos para la pregunta.
los cuales conocerán o no conocerán o habrán escuchado, y el momento del siguiente taller es, ahora sí por fin, atreverse y decirles. Entonces hay acrónimos para que a partir de este punto de la pregunta, que es el clave, vamos a hacer magia en el siguiente taller, y se van a dar cuenta. Algo que probablemente no habían notado, y que todos son magos, hadas y hechiceros. Porque a partir de esos elementos y esos acrónimos, vamos a poder hacer en el taller un ejercicio para que elaboren una pregunta de investigación. Por lo tanto, el término de la tarea es, y que no es tardado, es que ya que hayan investigado el planteamiento del problema, justificación y qué elementos para elaborar una pregunta de algún tema que les esté inquietando en su corazón y en su mente, o en su alma, en su espíritu, o en su todo, escriban una pregunta con esos elementos y la van a traer en el siguiente taller. ¿Estamos bien? Porque el siguiente taller son todos míos desde el principio. 3 horas conmigo. Así es, muchachos. Les informo para que se vayan preparando psicológicamente. A 3 horas de diversión continua. Permanencia voluntaria con café, servicio de café y galletas para que no se duerman, y con mini descansos para que tampoco se duerman después de cada hora. Entonces, ¿vamos bien? ¿Dudas de la tarea? ¿Todos anotaron la tarea, todas y todos? ¿Sí? ¿Dudas de la tarea? Sí, se me olvidó traer mi libreta. Hay una libreta que dice ¿quién me pasa la tarea? Para que cuando sea así, nada más la levantan, se la muestran al compañero y ahí se las pasan. Así es, ¿quién me pasa la tarea? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Dudas hasta el momento? ¿Duda final? Quisiera para ver si me puede dar el libro que vas ahorita. No porque no se lo pase. ¿Saben por qué? Porque si yo, ¿qué les comenté hace un ratito? Que todos los libros dicen cosas diferentes. Por eso es para que darle una respuesta adecuada. El collage. Porque pero ustedes, futuros investigadores, porque el diplomado es de futuros investigadores. Exactamente, lo que requieren hacer es precisamente como cada quien va a buscar con la literatura que tenga a la mano, biblioteca, internet, teléfono celular, wifi, etcétera, etcétera, Starbucks, Cielito querido, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, digo, yo no estoy partidaria de nadie, pero pues ahí, ¿no? Hasta Don Gustavo, creo que haya cafeterías, todos con wifi. Van a buscar la literatura que tienen al alcance. ¿Cuál es lo bueno de no decir un libro en particular? ¿Qué creen que sea? Que cada quien va a traer un libro diferente, ¿cierto? Unos van a traer el mismo libro y otros van a traer otro libro diferente. Y entonces ahí es donde entramos al punto de poder discutirlo, pero con el fin de poder homogeneizar la información. Pero si les digo solo un libro, entonces ¿qué va a pasar? Solo van a ese libro. Y todo el resto de los autores, ¿por qué los desprecian? ¿Por qué discriminan a la gente? por ejemplo, es que en lo que me acuerdo de las veces que he estudiado el libro de investigación, la palabra el colectivo, no la vi, yo no me acuerdo de haberla encontrado en ese momento. Entonces, si yo traigo ese libro, pues me maravilla esa palabra, porque era un estudio de investigación, era prospectivo, subjetivo, transversal, longitudinal, etc. Pero esa palabra colectivo, era así. Ese es planteamiento del problema. Sí, pero ya, Ahora ya lo saben, pero déjenme decirles, el libro, todos los libros tienen 2 índices, ya los conocen, ¿no? Que los libros tienen 2 índices. Tiene el índice al principio, que es el índice temático, y el índice analítico. Entonces, en el índice analítico es donde rápidamente por palabra pueden empezar a identificar los términos. Entonces, a partir de ese índice, yo que les sugiero que usen ahorita, en el índice analítico van a empezar a buscar planteamiento del problema, justificación, pregunta de investigación, y se auxilian del índice temático, donde van a encontrar todos los temas. Ahora, en internet también hay libros completos, incluso está el Hewlett completo en internet, que es de metodología de investigación. Tiene mucha paja, pero tiene partes buenas. Está el Sampieri, también de metodología de investigación. ¿De acuerdo? O sea, hay muchísimos libros. Hay estadística de Daniel, estadística, ¿de acuerdo? Hay muchos libros. Lo que yo les quiero es que busquen, encuentren todo lo que sea metodología de investigación, que es donde vienen estos temas, ahorita por lo pronto. Y a partir de ahí, con esos artículos o con esos libros, pueden elaborar la tarea.
Ahora la tarea es traer la tarea, pero obviamente anotadito de dónde lo sacaron, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo saben sus compañeros de dónde vino esa información para que enriquezcan el taller? Y así pueden compartir también la bibliografía, ya pueden buscarlo también, y si lo pidieron o no gratis por internet o si ya lo tenían por acá, si tienen alguna biblioteca. Vamos bien, ¿alguna otra duda de la tarea? Ah, pues miren, es que lo que pasa con metodología de investigación es que hay libros antiguos que se siguen usando. Porque realmente el libro, vamos a poner que sea 1980 y la reimpresión de la reimpresión de la reimpresión ya dice 2010, pero al fin y al cabo es la misma información casi del 80. Entonces ahí como la reimpresión más actual que encuentren, ¿no? O los libros de 5 años para acá que encuentran de preferencia, ¿no? O sea que la reimpresión diga, que la reimpresión diga, ¿no? Como en los últimos 5 años por aquellas cosas que hayan agregado o quitado, aunque el año de origen sea antiguo, pero que la reimpresión sea actual. De preferencia 5 años para acá, o sea, desde 2010 al 2015. Y si de plano no encuentran las reimpresiones de ese libro, pues tráiganse el último año en el que lo vayan, la última edición, ¿cierto? Que sea como de los últimos 5 años. Edición o reimpresión, cualquiera de las dos que entre dentro de estos 5 años. ¿Alguna otra duda al respecto? Me encanta porque cuando hacemos los talleres, siempre nos quedamos más allá de la hora. Porque siempre están muy interesados. ¿Vale? Las dudas son prospectivas. Las dudas son prospectivas. Sí, ya de taller las veremos retrospectivas. Exacto, me encanta que hagamos bromas con la nueva terminología. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todos bien? Pues entonces terminamos por el día de hoy. No sé si ya puedan partir o hacer alguna anotación de lista o etcétera, o si ya pueden partir felices y contentos hacia noche de antro y after de martes. Que la disfruten muy bien. Gracias. Oh, cielos. No encuentro la forma de cerrar. No, es que no encuentro el prompt. ¿Por dónde estará? ¿Verdad? Que se escapó. Sí, se terminó. ¿Qué necesitas? Cerrarla. Eso no es problema. Es que se nos escondió el prompt. No te preocupes. ¿La plática dónde está? ¿La la cargaste? No, pero la traigo a la siguiente en un PDF para que todos la tengan. Okay. Es un PDF con lo requerido para que ya la tengan aquí como acervo como parte de sus... Para ponerle bien algunos errorcillos ahí que tengan de redacción o algo y esté como impecable. Para que ellos la tengan mejor. Porque si se la di ahorita vi que tiene algunos errores, entonces mejor se la traigo a la siguiente ya bien arreglada. ¿Este lo puedes apagar, doctor? Sí, sí, ya. Pero nada más que esperar que se... Bueno, apagarlo, pero que no se vaya fundido. Sí. ¿Cuál? ¿Dónde lo tienes? Por aquí no se habría que sacar el USB.